Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios como lo hemos venido haciendo cada domingo, ya sea cuando lo hacíamos a la distancia por medio de las tecnologías o como en esta ocasión, las más recientes, que lo hacemos de manera presencial. Y pues venimos estudiando lo que es la primera carta de Pedro, y a simple vista vemos que en su escritura es muy corta. Esta carta es muy corta a simple vista, pero es tan profunda que hace que sea de gran importancia para el estudio y la meditación en esta carta. Les decía, en su estructura, en su texto, es muy corta, no es tan amplia como algunas otras, como las cartas a los Corintios, por ejemplo, pero es tan profunda esta carta. Comenzamos, si recuerdan, con la doctrina de la elección en los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Posteriormente pasamos a ver la esperanza viva de la salvación. De esta vimos su base o su naturaleza en los versículos del 3 al 5, que nos lo compartió nuestro hermano Agustín ya hace algunos domingos. También vimos el gozo como un resultado de esta esperanza en el ser interior de la persona que es creyente del salvo. Lo vimos en los versículos 6 al 9. Pero también vimos lo maravilloso de esta esperanza, lo grandioso de esta esperanza en los versículos 10, 11 y 12 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Todo lo dicho en los versículos del 1 al 12, por todo esto, todo lo que leemos del 1 al 12 y que ya estudiamos domingos atrás, el autor sagrado, que es Cristo, que es Dios de esta carta, inicia un llamamiento a una vida santa. Después de este llamamiento nos va a dar a conocer tres motivos, y posteriormente hace referencia de una manera muy resumida al plan de redención. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 21, y después le voy a pedir a nuestro hermano Meli si hace una oración para encomendar este tiempo. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, en esta tarde queremos agradecerte por este tiempo que nos das para poder estudiar tu palabra. Y es un honor, Señor, escucharte hablar a través de la Biblia, a través de nuestro hermano Jorge,
tu misma presencia. Gracias, Señor, porque en este día podemos clamar a ti, rogándote que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a convicción del pecado, a convicción de la verdad, a conocer toda la verdad de acuerdo a como tú lo quieres manifestar en el corazón y la conciencia de cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti, Señor, rogándote que le des sabiduría a mi hermano para transmitir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. No sé, estimados hermanos, queridas hermanas, si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿para qué soy salvo? ¿Para qué somos salvos? ¿O para qué hemos sido salvados? No sé si alguna vez nos hemos preguntado esto, ¿para qué hemos sido salvados? ¿Por qué Dios nos dio la salvación? ¿Cuál es la finalidad de que Dios nos haya rescatado de nuestra vana manera de vivir? ¿Con qué finalidad lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué hemos sido salvados? Y seguramente la primera respuesta que se nos viene en la mente es para darle la honra y la gloria a Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Y es algo muy cierto, hemos sido rescatados para eso, para darle la honra y la gloria a Dios. Pero vamos a ver lo que nos dice estos versículos de esta primera carta del apóstol Pedro. Y en los versículos 13 y 14 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En estos dos versículos que acabo de leer, tenemos el llamamiento a una vida santa. Este llamamiento a la vida santa la vida santa es la consecuencia lógica de la gloriosa salvación adquirida por medio de Jesucristo. Entonces, como consecuencia de nuestra conversión o de nuestra salvación, debe de haber una vida de santidad. Debe haber una santificación por parte de los creyentes. Hemos sido salvados y somos salvos para ser santos. Para eso hemos sido salvados, para ser santos. Ahora, aquí hay que aclararles que hay dos tipos de santidad. Una que le llaman la posicional, y que a pesar de nuestra vida tan pecaminosa que tenemos, dice que somos aceptos en el amado. Es decir, en Cristo Jesús, para Dios, nosotros somos santos, somos apartados. Pese a todas nuestras fallas, errores, pecados, imperfecciones que tenemos, en el amado somos santos ante Dios. Esa es la santidad posicional y nadie te la puede quitar cuando has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero también hay la parte práctica o la santidad progresiva, como algunos le mencionan, esa santidad práctica, la cual nos corresponde o es responsabilidad de cada uno de los creyentes. A nosotros nos corresponde procurar esa santidad práctica. A nosotros nos corresponde procurar esa santidad progresiva que va en aumento conforme va pasando los días de nuestra vida en Cristo. Entonces, vamos a estar hablando aquí de esa santidad práctica o progresiva. Siempre que estemos hablando de santidad, vamos a hacer referencia a esto. Ya hemos entendido que somos santos en Cristo Jesús, y así nos ve Dios en Cristo Jesús. Por su gracia, por su amor, somos santos. Pero vamos a estar hablando aquí de esa salvación, de esa santidad práctica. Entonces, lo que tenemos en estos versículos es un llamamiento a esa vida santa, pero en la práctica, progresiva, y debe de ser la consecuencia lógica de esa gloriosa salvación que hemos adquirido por medio de Jesucristo.
Si revisamos el versículo 13, comienza diciendo, por tanto, y este por tanto hace alusión a todo lo dicho en el pasaje que le antecede, es decir, versículos del 1 al 12. Todo lo que hemos ya estudiado de los versículos del 1 al 12 es a lo que hace referencia estas dos palabritas, por tanto. Ya al inicio mencioné un pequeño resumen de esto, entonces ya lo hemos estudiado, ya lo hemos profundizado, y por todo eso, es decir, por toda esa esperanza viva de la salvación, esa esperanza viva de la salvación es la causa de esta exhortación a una vida santa. Entonces el tema del día de hoy es exhortación a una vida santa. Ese es nuestro tema para aquellos que toman nota y lo registran, la exhortación a una vida santa. Les decía, por lógica, consecuencia de la salvación debe de ser nuestra santidad. En sentido posicional somos santos, pero en sentido progresivo, ¿cómo somos? Pensemos y reflexionemos un poco en esto. Entonces dice, por todo lo dicho del versículo 1 al 12, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta frase, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es una frase metafórica tomada de la costumbre de recogerse o ceñirse las largas túnicas que se utilizaban en aquel entonces, antes de emprender un viaje o cierto trabajo. Se tenían que ceñir las túnicas para poder estar cómodos y poder desarrollarse de la mejor manera. Lo que se estaba expresando aquí era esa necesidad de prepararse para actuar. Por eso les dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La Nueva Versión Internacional lo traduce como preparad vuestras mentes para actuar. Preparad vuestras mentes para actuar. Sería la frase sinónima de la frase ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, preparad nuestra mente para poder actuar. Después de que nos preparamos en la mente para poder actuar, recordemos que los destinatarios de esta carta estaban pasando por malos momentos. Ellos estaban sufriendo persecución. Pero después de prepararnos para actuar, nos dice, sed sobrios. Sed sobrios. Y esta palabra sed sobrios implica algo práctico. Es muy difícil en nuestra mente es muy fácil prepararnos para actuar. Es muy fácil prepararnos para actuar en nuestra mente. Pensamos anticipadamente lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer en determinada circunstancia. Y seguramente recordarán que en nuestra mente decimos, si me dice esto, le contesto esto. Si me hace esto, le hago esto. Es muy fácil en nuestra mente preparar. Estamos preparados para actuar o decir algo en determinada circunstancia. Pero a la hora de la realidad, tal parece que se nos olvida todo lo planeado. Eso que planeamos se nos olvida y a veces terminamos haciendo todo lo contrario. Entonces, ser sobrio implica tener una actitud de juicio, una actitud sensata. Implica mantener un equilibrio en nuestro espíritu, mantenernos en equilibrio. Y para lograr esto se requiere de dominio propio, que es lo que conocemos como templanza y mansedumbre como frutos del Espíritu en Gálatas 5:22 en adelante. Y para poder tener ese dominio de sí mismo, entonces necesitamos tener mucha concentración y vigilancia de lo que realmente pensamos, decimos y hacemos. Por eso les decía, en la mente es muy fácil preparar nuestras mentes para actuar. Cuando les dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, eso les está diciendo preparar vuestras mentes. Pero en la práctica cambian las cosas, ¿no? Entonces les dice, sed sobrios. Nos preparamos ciñendo los lomos de vuestro entendimiento, siendo sobrios,
Pero nos dice, y esperad por completo, dice el versículo 13, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esperad. La gracia a la que hace referencia aquí el apóstol Pedro se refiere a la salvación final. Ya somos salvos desde que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pero va a haber un momento glorioso en un futuro. Y esa salvación final a la que se refiere aquí es a la entrada a disfrutar de la herencia eterna allá en el cielo cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces nos preparamos en la mente, nos preparamos mentalmente para actuar, intentamos y tratamos ser sobrios y nos corresponde esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando podamos disfrutar de esa herencia eterna allá en los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo? Y nuestra motivación debe de ser esperar esa gracia de salvación final. ¿Cómo vamos a esperar esa gracia de salvación final? Dice el versículo 14, como hijos obedientes. Como hijos obedientes vamos a esperar a que esa salvación final o esa gracia sea manifestada. Pedro siempre viene hablando de obediencia. El contexto de la carta nos habla mucho de obedecer y de obedecer. Seguramente recordamos el versículo 2, cuando dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Y el apóstol Pedro siempre nos habla de obedecer. Sin embargo, aquí en este versículo implica una actitud habitual que debe de constituir la naturaleza propia de la persona. Una actitud habitual que debe de constituir esa naturaleza misma de la persona. Por eso dice el versículo, como hijos obedientes. Ahora, ¿cómo debe de ser esa actitud de obediencia? ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia al Señor? ¿En lo que me conviene? ¿En lo que yo considero que es correcto? ¿En lo que a mí me agrada? ¿Cómo debemos de obedecer al Señor? ¿De qué forma vamos a agradar al Señor? ¿Cómo debe de ser esa obediencia? Dice el mismo versículo, en respuesta a esta pregunta, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Hablando de cosas espirituales antes de recibir a Cristo, somos ignorantes. Somos inútiles, estamos vacíos. Entonces les dice, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en esa ignorancia, que antes tenían antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y esto nos lleva, y es muy aplicable, si vamos por favor a Romanos capítulo 12, un versículo muy conocido por muchos de nosotros. Mismos palabras que se utilizan en el versículo que estamos de primera de Pedro y en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mandato es: no os conforméis a este mundo, a esta forma de vivir, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Pedro, ¿qué les dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? No amoldarnos entonces a los criterios normativos de acción que se viven en el mundo. En el mundo ya hay ciertos criterios para actuar, para vivir y para decir esto es correcto, esto es incorrecto, esto es bueno, esto es malo,
pero son criterios que se han venido estableciendo por tradición, por costumbre, por pensamientos, por filosofías, por huecas sutilezas, y se vienen dando. ¿Y qué nos dice? No amoldarnos a estos criterios normativos, porque estos eran los que nos gobernaban antes de nuestra conversión. Nos gobernaban antes de nuestra conversión, ya que por ignorancia nosotros servíamos a nuestros deseos carnales y desordenados de nuestra vida pasada. ¿Y qué decíamos en el pasado? Si me la hace, me la paga, ¿no? Y me voy a vengar de lo que me hizo. Pero ahora la palabra del Señor, ¿qué te dice? ¿Qué te dice el Señor? ¿Mía es la venganza o te dice tuya es la venganza? Entonces tiene que cambiar. Eso lo hacíamos porque estábamos viviendo en la ignorancia. Y si me la hizo, me la paga y me desquito y doble. Pero ahora el Señor nos dice, mía es la venganza. Cambia la forma de pensar. Antes porque estábamos en esos deseos carnales, en esa vida desordenada, pero ahora tiene que cambiar la práctica de nuestra vida. Y después de que en estos versículos nos viene haciendo esa exhortación a una vida santa, nos viene invitando a que seamos santos, que debe de ser una consecuencia lógica de nuestra salvación. Sin embargo, en la realidad muchas veces no lo es. Entonces hay necesidad de una exhortación. Nuestro Dios es tan amoroso, Dios es tan amoroso, que no solamente nos deja la orden y nos dice, santifícate. No solamente nos dice, tienes que ser santo, sino que nos va a dar 3 motivos por los cuales nos debemos de motivar a buscar esa santidad progresiva o práctica. Entonces lo que vamos a ver ahora son 3 motivos. El primer motivo lo tenemos en los versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, el primer motivo para buscar nosotros nuestra santidad práctica es que el Dios que nos llamó es santo. Este es el motivo más fuerte de esta exhortación a la vida santa. El Dios que nos llamó es santo. El motivo principal para atender la santidad de Dios es que Él es santo. Y si Él es santo, a nosotros nos corresponde ver esa santidad del Señor, procurar esa santidad. Entonces, así como es santo, aquel que nos llamó es santo, nosotros debemos de imitarle. Debemos de seguir sus pisadas, como dice en la primera carta de Juan, en todo lo que hagamos. Por eso dice, en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos. Una de las cosas que más se mencionan en la Biblia es precisamente este atributo de Dios, su santidad. Es lo que más se menciona, la santidad de Dios. Y si ahorita nos pusiéramos a buscar todos los pasajes que hablen de la santidad, encontraríamos bastantes desde el Antiguo Testamento. 3 veces santo, y vamos a encontrar siempre que nos hable de la santidad. Incluso uno de los nombres para dirigirse a Jehová es el santo. Entonces siempre la Biblia nos va a hablar de santidad en todo tiempo. Aquí el versículo nos habla de Dios y nos dice muy claramente, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Vayamos por favor al libro de Levítico del Antiguo Testamento. En el libro de Levítico hay muchos pasajes también que hablan de la santidad. Vamos a ir al capítulo 19 de Levítico. Sabemos
el contexto, cómo es que Dios hablaba por medio de Moisés. Dice desde el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál era la ordenanza aquí? Santos seréis. ¿Qué implica o quiénes eran el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. En la actualidad, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Y entonces le dice al pueblo de Dios, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La ordenanza es ser santos. Si Dios es santo en todo su esplendor, y es su característica y es lo que refleja, los hijos de Dios debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir, como lo dice Primera de Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué implicará toda vuestra manera de vivir? ¿Cómo podemos llevar a la práctica esto? ¿Qué implica toda vuestra manera de vivir? ¿Lo que me conviene nada más? ¿O qué es lo que implica? Vayamos ahora al Salmo 139. Y vamos a ver lo que implica toda esa manera de vivir. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, voy a leer varios versículos. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué implica toda vuestra manera de vivir? Hasta lo más sencillo como el sentarme y levantarme. Que pudiéramos decir es algo tan sencillo, tan fácil, ¿no? ¿Qué le interesa a Dios si me levanto o me siento? ¿Qué le importa a Dios si me bajo del escalón o no me lo bajo? O lo vuelvo a subir. Hasta eso implica, todo lo sabe. Dicen estos versículos que leímos del Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Me podré esconder de Dios? ¿Me podré escapar de Dios? No hay lugar. Entonces, todo eso implica toda vuestra manera de vivir. Dios conoce todo de nosotros. Dios sabe todo de nosotros y por lo tanto, la santidad debe de ser en todos los aspectos de nuestra vida. Preguntémonos cómo nos conducimos en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar donde estamos y que tal vez nuestros hermanos no nos ven. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo actuamos? ¿En santidad? ¿O nos estamos moldeando a ese lugar en el que nos desarrollamos? ¿Cómo es nuestro actuar? Entonces, el primer motivo es que el Dios que nos llamó es santo. Y eso nos debe de motivar a buscar esa santidad progresiva. El segundo motivo lo tenemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El segundo motivo entonces es que hemos de rendir cuentas. El motivo de la santidad de quien nos llamó, a este motivo de la santidad de quien nos llamó se le añade el rendirle cuentas. ¿Por qué? Es nuestro Padre, pero también es nuestro juez. Es Padre y es juez.
Por el simple hecho de leer este versículo 17 queda bien claro lo que quiere decir. Está muy claro y creo que no hay necesidad de ir más allá de la interpretación. Simplemente requiere una meditación y una reflexión de su contenido este versículo. Y si meditamos y reflexionamos en este versículo, entonces va a impactar en nuestras vidas. Si no lo hacemos, no va a impactar en nuestras vidas. Tiene que impactar como debe de ser. Vamos a ver un poco de su contenido. Menciona a Dios primero como Padre. Este versículo. Y si invocáis por Padre, entonces menciona a Dios como Padre. Pero también lo menciona como juez. Menciona las dos cosas. Menciona las dos cosas, como Padre y como juez. Es algo que nos debe de consolar, que nos debe de ayudar, saber que nos vamos a presentar al juez, pero saber que también es nuestro Padre. Nos vamos y nos presentamos ante el juez sabiendo que este juez es nuestro Padre. Pero esto también nos debe de infundir un gran temor en nuestras vidas. No caer en la confianza de decir, como es mi Padre, entonces no hay problema porque mi Padre me ama. También debe de haber temor en nuestras vidas. Es decir, aquí el versículo nos habla muy claro, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo debemos de conducirnos con temor. Es decir, la santidad de Dios debe de infundir en la vida del creyente ese respeto reverencial hacia Dios. Debe de inducirlo. Debe de ser así. El Padre, a quien tenemos que imitar en su santidad, también es juez. Y a Él también debemos de rendirle cuentas. A Él le vamos a rendir cuentas, por eso nos dice: conducíos con temor. Hay otros versículos que dicen que nos ocupemos de nuestra salvación con temblor y con temor. Entonces debemos de tener temor. Otra cosa que se nos aclara aquí es que no por ser hijos de Dios, el Padre va a ser parcial y va a actuar a favor de nosotros. No, el Padre Celestial no tiene favoritismos. No tiene consentidos y decir este hijo lo consiento más que a este otro. Él no tiene favoritismos. Dice: sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Entonces el Padre Celestial no tiene favoritismos. Él juzga siempre según la obra de cada uno, y lo hace sin acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no va a consentir a unos más que a otros. Él es parejo. El saber que Dios es nuestro Padre, pero que también es nuestro juez, y que no tiene favoritismos y que no es nada cambiante Él, y que lo hace sin acepción de personas, nos trae como consecuencia buscar nuestra santidad, pero conduciéndonos en temor al Señor. ¿A dónde nos vamos a conducir en temor al Señor? Aquí en nuestro peregrinar. ¿Dónde es nuestro peregrinar? Aquí en la tierra. Por eso dice el versículo 17: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ese tiempo de vuestra peregrinación es aquí en la tierra. Porque va a llegar el momento de ese santo juicio de Dios, y entonces va a acabarse este peregrinar, y entonces nosotros ya no vamos a actuar como ciudadanos de esta tierra. Debemos de actuar como ciudadanos de los cielos, porque aquí somos peregrinos y extranjeros. No debemos nosotros de actuar, por eso nos habla de un temor reverente,
no debemos de actuar como ciudadanos de este mundo o de esta tierra. Debemos de actuar como ciudadanos de los cielos. Aquí somos peregrinos y extranjeros, únicamente vamos de paso. Un corto tiempo, muy corto tiempo en comparación de lo que es la eternidad. Un poco tiempo que a lo mejor nuestra mente no alcanza a dimensionar qué tan pequeño es ese tiempo que estamos aquí a comparación de la eternidad. Pero mientras estemos aquí, debemos de actuar como ciudadanos de los cielos, no como ciudadanos de esta tierra. Y eso nos debe de quedar muy claro. Vamos a pasar al tercer motivo. El tercer motivo lo tenemos en los versículos 18 y 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el tercer motivo. Hemos sido rescatados por un precio demasiado alto, por un precio altísimo. El principal motivo para buscar nuestra santidad es que Dios es santo. Como Dios es santo, debemos de buscar nosotros la santidad. El segundo motivo es que vimos que Él es juez. Y como es juez, debemos de rendirle cuentas a Dios. Entonces, este tercer motivo es que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir a un precio demasiado alto. Bien sabemos nosotros que Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo hizo con grandes maravillas, con grandes milagros. Como creyentes también hemos sido rescatados de la esclavitud de vuestra vana manera de vivir. Cuando una persona pasa a ser creyente, entonces es rescatado de esa esclavitud de vuestra vana manera de vivir, la cual, dice, recibiste de vuestros padres. Aquí hace referencia a la tradición que se traía judía, que se venía arrastrando, y más que nada a la adoración a los ídolos. Pero ahora en la actualidad, y es aplicable para nosotros en el sentido de que toda nuestra vida anterior sin Cristo es vana. Toda nuestra vida sin Cristo es inútil, está vacía. Por eso este tercer motivo de esta exhortación es que vivamos en santidad. El precio por el cual nosotros fuimos rescatados es un precio tan alto que fue pagado por Cristo. Es un precio demasiado y exageradamente grande. Es un precio que tal vez no alcanzamos nosotros a dimensionar ese precio. Dice el versículo 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el precio de nuestro rescate no fue pagado con cosas perecederas. Con cosas perecederas de este mundo, del tipo que sea, que tal vez son muy estimadas por los seres humanos, por los hombres, como el oro y la plata. En aquel entonces el oro y la plata era lo máximo. No sé si todavía sigue siendo lo máximo en la actualidad el oro y la plata. Pero era preciado por la humanidad, ¿no? Era algo muy valioso por la humanidad, pero al final de cuentas estas dos cosas, oro y plata, son perecederas. Se acaban. Y Él pagó nuestro rescate con algo que es de valor divino. Por lo tanto, es algo infinito y no perecedero. La sangre preciosa de Cristo no es perecedera. El oro y la plata se acabarán, pero la sangre de Cristo jamás.
La sangre de Cristo es valiosa y es perfecta porque es de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es un cordero sin mancha y sin contaminación. Tal vez no alcanzamos a dimensionar en nuestra mente esta situación del precio tan alto que tiene nuestro rescate y que se pagó por nuestro rescate. Tal vez no alcanzamos a dimensionar qué es lo que pasa, qué es lo que sucedió. ¿Cómo poder nosotros calcular ese precio tan alto, no? Tan fácil como les puedo asegurar que si yo les dijera que ahorita en sus manos van a tener como 300,000 millones de pesos, no lo alcanzamos a dimensionar en nuestra mente. Esos números ya no, como en la realidad ya no los vemos. Así pasa. Y no vamos a lograr comprender o a valorar ese precio tan alto, ¿no? El Señor Jesús en varias ocasiones había aludido a su misión en esta tierra, que era entregar su vida en rescate por muchos. Lo vimos cuando estudiamos Mateo capítulo 20 del versículo 28. Pero vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2 para ir viendo un poco de este precio. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Versículo 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, para que esto suceda, esto que acabamos de leer, para que esto suceda, era necesario el derramamiento de sangre. Era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Y este derramamiento de sangre es lo que constituye un sacrificio. No puede haber un sacrificio si no hay derramamiento de sangre. Al sacrificar siempre va a haber derramamiento de sangre. Para que esto suceda se necesita que haya derramamiento de sangre, pero ya no es y no era con la sangre de animales, sino que tenía que ser con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora vamos, por favor, a Hebreos capítulo 9. Vamos a ir analizando algunos versículos con la única finalidad de que podamos dimensionar ese precio tan grande por el cual hemos sido rescatados. Y creo que al poder asemejarnos y dimensionar un poco este precio, vamos a estar motivados a buscar esa santidad práctica para honrar y glorificar a Dios. Dice Hebreos capítulo 9, en el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, si esas cosas purificaban, ¿qué dice el versículo 14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si en aquel entonces tenía poder tal vez para purificar, para limpiar esa sangre de animales, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Dice el versículo 15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces era necesario y era importante el derramamiento de sangre. Si no había derramamiento de sangre, entonces no podía haber un pago de un rescate. Y ya no era con sangre de animales, ahora era con la sangre
de Jesucristo. Y Él viene a ser el mediador de un nuevo pacto. Y entonces los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Más adelante en el versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, si no hay derramamiento de sangre, no puede haber pago del rescate, no puede haber perdón de pecados. Y eso es lo que celebramos los domingos en la mañana en la cena del Señor, recordando ese derramamiento de sangre representado por el símbolo del jugo de uva. Tiene que haber ese derramamiento. Si no hay, dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículos 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso les decía hace rato, nos hace aceptos en el amado. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, la de los animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, con la sangre de Cristo se quita de en medio el pecado. Versículo 27 de Hebreos 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, esa sangre perfecta de Cristo, esa sangre que se derramó en la cruz, es la que nos dio la salvación. Es la que pagó el rescate. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y por eso la sangre preciosa de Cristo es valiosa. Ya no hubo necesidad de más sacrificios, ya no hubo necesidad de matar más animales. Porque dice el versículo 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Por la gracia de Dios somos salvos. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los creyentes. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. La sangre preciosa de Cristo perfecta es la que vino a pagar una sola vez, se derramó una sola vez y fue suficiente. Por eso es que es de gran valor. Es de gran valor y no podemos dimensionar esto tal vez. Tal vez nos cuesta trabajo entenderlo. Somos llamados a la santidad por el precio tan valioso pagado en nuestro rescate, que es la sangre preciosa de Cristo. Por la sangre de Cristo. Y es algo que debemos de tratar de entender, de dimensionar, para poder valorar más nuestra salvación, para poder valorar más nuestra santificación. Es algo que debemos llevar a la práctica si es que entendemos esto. Es algo que se debe de reflejar en nuestras vidas. Es algo que debemos de anhelar, siempre estarle dando la honra y la gloria a Dios. Y después de que la palabra de Dios nos dio estos tres motivos del llamamiento a la santidad,
Vuelvo a aclarar, santidad práctica, la cual debemos de ejercer y debemos de buscar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y lo dice la palabra de Dios. Después de haber visto estos tres motivos, el autor sagrado hace un resumen del plan de nuestra salvación, versículos 20 y 21 de Primera de Pedro. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Veamos la grandeza de Dios, tan grande es nuestro Dios. Dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya lo habíamos visto en los versículos 1 y 2, que hablábamos de la doctrina de la predestinación. Este destinado desde antes de la fundación del mundo significa que ya lo conocía de antemano, ya estaba planeado, ya estaba programado, ya lo tenía ahí en la mente, ya lo tenía ya en la práctica. ¿De quién estamos hablando en este versículo cuando dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo? Estamos hablando de ese cordero que dice el versículo 19, sin mancha y sin contaminación. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién es el que quita los pecados del mundo? Cristo. Estamos hablando de Cristo. Él es el que estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos bien aquí? Ahora vamos por favor a Romanos capítulo 8. No pierdan Primera de Pedro. En Romanos capítulo 8 hay un versículo muy conocido por muchos de nosotros y que siempre hemos memorizado. ¿Cuál es? 8:28. Pero no vamos a ver 8:28, vamos a ver el que sigue, 29. Dice el 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De quién estamos hablando en estos versículos? Para confirmarlo ahora vamos a Efesios capítulo 1. Otros versículos muy conocidos que tenemos en Efesios capítulo 1, dice el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién estamos hablando en estos versículos de Romanos y de Efesios? Ahora, ¿de quién estamos hablando? Ya no estamos hablando de Cristo. Estos versículos hablan de los creyentes. En Primera de Pedro está hablando de Cristo como Cordero predestinado. Y ahora está hablando ¿de quién? De los creyentes como ya predestinados. Y con esto nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que es Dios y de lo grande que es Dios. A un mismo tiempo predestinó a los que habíamos de ser rescatados y también predestinó el precio de nuestro rescate al mismo tiempo. En otras palabras, predestinó o escogió a los creyentes en Cristo y a Cristo por medio del cual fuimos escogidos. Al mismo tiempo. Es tan maravilloso Dios que desde antes de la fundación del mundo predestinó en su plan a Cristo para darnos la salvación, pero también predestinó a los creyentes, a los escogidos. Vean en qué momento y en qué tiempo
¿En qué plan nos puso? ¿A qué nivel nos puso? Con Cristo Jesús. Nos escogió, nos predestinó, aún siendo pecadores, aún siendo lo peor, nos predestinó y nos escogió al mismo tiempo que eligió y predestinó, y quedó claro que Cristo, que es el puro, el santo y sin mancha, iba a darnos la salvación. Tan amoroso el Señor, ¿no? Tan maravilloso el Señor. Pero eso que sucedió antes de la fundación del mundo, dice, manifestado en los postreros tiempos, dice Primera de Pedro. ¿Cuándo? Manifestado en los postreros tiempos. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Lo que se hace notar aquí es que todo aquello que estaba oculto desde la eternidad por los misteriosos designios de Dios, ahora ha sido manifestado al final de los tiempos. Vean, el apóstol Pedro ya estaba hablando del final de los tiempos cuando Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó. Entonces esto quiere decir que ya estamos más y mucho más cerca al final de los tiempos. Y dice que se ha manifestado al final de los tiempos. Cristo ya vino, ya se manifestó una vez. Todo aquello que estaba planeado desde la eternidad ya sucedió. ¿Por qué ya sucedió? Dice el versículo 20. En la parte final del versículo 20 lo dice: por amor a nosotros. Es decir, ya Cristo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ya se ha hecho notorio con lo que Cristo vino en esta tierra, murió y resucitó, y ahora podemos disfrutar de ese plan de redención. De ese plan de redención que ya fue programado, ya fue planeado desde la eternidad, y ahora nosotros podemos disfrutarlo. ¿Por qué lo podemos disfrutar ahora? Gálatas capítulo 4 nos habla de estos tiempos ahora. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Cristo vino a esta tierra, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Versículo 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces el tiempo ya fue. El tiempo ya se manifestó, ya se cumplió cuando Cristo vino a morir aquí en la tierra. Regresamos a Primera de Pedro, versículo 21 del capítulo 1, dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que tenemos como resultado de todo esto, ahora lo que tenemos es la fe. Y la fe es nuestro creer en Dios. Por fe creemos en Dios. ¿O acaso vimos cuando Cristo murió y resucitó? No. Esa fe es la que nos hace creer en Dios. Y ahí en Primera de Corintios capítulo 15 el apóstol nos habla de esto. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios nos da un bosquejo muy claro del Evangelio. Pero dice el versículo 1, 2 y 3: además os declaro, hermanos, Primera de Corintios 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado,
el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Entonces, el creer es de suma importancia. Y del versículo 3 en adelante nos da una explicación de lo que es el Evangelio. El creer, entonces, nos da ese privilegio de ser salvos. El estar creyendo o al momento de creer es la forma en que nos apropiamos personalmente del fruto de esos hechos salvíficos de Cristo que constituyen el núcleo del Evangelio. Solamente por creer es que somos salvos. Solamente por entender el Evangelio es que somos salvos por esa fe. Y entonces nuestra fe y nuestra esperanza, como lo dice el versículo 21, deben de estar centrados en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza deben de estar centrados en Dios. Él nos rescató con su preciosa sangre. Por fe creímos en Él, y por creer en Él es que nosotros somos salvos. Por creer en Él somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y por fe nuestra esperanza es... ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Se han preguntado cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza a la que hace referencia aquí? Vayamos ahora para ver cuál es nuestra esperanza a primera carta de los Tesalonicenses. En el capítulo 4 vamos a ver esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y en esa esperanza es que tenemos que vivir en esta tierra, pero como ciudadanos del cielo, porque aquí somos peregrinos y extranjeros. Aquí simplemente vamos de paso, y nuestra esperanza por la cual vivimos en esta tierra como peregrinos y extranjeros es la siguiente, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es nuestra esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza, los otros de allá afuera no la tienen. Nosotros tenemos esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que Jesús murió y resucitó, y que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y que entonces vamos a dormir en Él y habrá ese resucitar también, en el cual le podremos ver cara a cara, estaremos frente a frente y veremos sus maravillas. Veremos lo grandioso que es el Señor, veremos lo poderoso que es el Señor, y con esto vemos cómo esa esperanza es la que nos debe de motivar a buscar esa santidad práctica, esa santidad progresiva, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Acaso nuestro anhelo ver al Señor? ¿Acaso nuestro anhelo estar cara a cara frente a Él? Entonces tenemos que meditar mucho en esta exhortación a una vida santa, en esta exhortación que el apóstol Pedro nos hace para lograr una vida santa, porque por medio de esta veremos al Señor. Y esta es la esperanza, la cual tiene que estar centrada en el Señor, que algún día estaremos con el Señor. Todos los creyentes algún día estaremos con el Señor cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Y allá entonces en el cielo nos volveremos a ver. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por este tiempo en el cual tú nos permites, Padre, estudiar tu palabra, Padre Santo, analizar tu palabra, Padre, y gracias te damos porque nos das esa esperanza de que algún día te veremos, de que algún día estaremos frente a frente, de que algún día te veremos cara a cara, Padre.
Te rogamos porque ese sea nuestro anhelo, te rogamos porque busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, busquemos en la práctica alabarte, honrarte, glorificarte, Padre Santo, busquemos, Padre Santo, darte a ti la honra, la gloria, busquemos, Padre bendito, reconocer lo que tú has hecho, valorar esa sangre preciosa por la cual tú nos has rescatado, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Padre bendito, y nos ponemos entre tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.